sudan las pelotas, aquí manda el sudor. Muy buenas, bienvenidos un día más a Espacio NBA, dentro aquí del programa de Nos sudan las pelotas. Continúo un poquito con la serie, esta vez pues ya con los playoffs bastante avanzados, mínimo en casi todas las eliminatorias 2 partidos, salvo en algunas que comentaremos. Y vamos un poquito a darle, pues eso, un poquito de análisis de cómo estaba funcionando, si las predicciones más o menos fueron buenas o no. Y ver un poquito cómo está avanzando esto, si es lo esperado, si hay alguna sorpresa y cómo cambia esto las perspectivas que todos tenemos de estas eliminatorias, que de momento la verdad es que la mayoría están siendo apasionantes, salvo algunas excepciones como ya podíamos prever, de equipos que, bueno, que difícilmente van a poder competir contra sus rivales. Pues bueno, sin más dilación, vámonos ya con lo que es la situación de los playoffs en sí. Aquí tenéis el bracket de cómo está ahora mismo la situación. Bueno, 2-0 Thunder contra Memphis, Nuggets Clippers empate a 1, Lakers Timberwolves empate a 1, Rockets Warriors 1-0 para Warriors. En la eliminatoria del este de Cleveland contra Miami, se adelanta el equipo de Ohio, en este caso Cleveland. Indiana Milwaukee Bucks 2-0 para los Pacers, New York Knicks Pistons 1-1 y Boston Orlando 1-0 para los Celtics. En este caso todas las eliminatorias ya tienen 2 partidos, salvo las de Cleveland, Boston y Warriors, que esta madrugada estoy grabando hoy miércoles día 23, con lo cual esta madrugada se acabarán de cerrar esos segundos partidos para todas, con lo cual se habrán jugado los 2 primeros partidos en casa del mejor clasificado. Y vamos ya directamente con el análisis de cada eliminatoria, cómo están funcionando, qué claves vemos y cómo pueden, sobre todo los equipos, empezar a mejorar o seguir en su buena dinámica positiva. Empezamos con el oeste, la eliminatoria entre Oklahoma y Memphis, como veis aquí 2-0, sin sorpresas. Primer partido gana de 51 Oklahoma, 80-131, y en el segundo 99-118, prácticamente de 20 puntos. Y bueno, poca historia, la verdad. Nada que nos sorprenda. Todos sabíamos que en esta eliminatoria quizás era en la que más diferencias había. Al menos seguro en el oeste es la eliminatoria menos pareja. Y bueno, es que incontestable las 2 victorias de Oklahoma. Además llevaban ya semanas esperando rival, sabiendo que iban a ser ya número 1. Y bueno, Memphis un poquito pues ha tenido que jugar los 2 partidos del play-in. Muy duro su primer partido contra Golden State, que perdió al final. Acabó ganando contra Dallas, pero también en un partido duro. Y bueno, sabía perfectamente Memphis que iba al matadero. De hecho, he escuchado hoy que se había pasado una encuesta a Memphis en la último partido de play-in, ahí en Tennessee, en el estado al que pertenece esta franquicia, en el cual se preguntaba si les convenía a Memphis ganar contra Dallas o no para pasar al playoff. El caer derrotado hubiera significado recuperar el pick del draft que perdieron en un traspaso. Y tal es la desilusión o la poca esperanza que tiene el aficionado de Grizzlies sobre esta eliminatoria contra Oklahoma, que el 60% de la gente quería que perdiera su equipo para recuperar al menos el pick, ya que saben que son carne de cañón en esta eliminatoria. Como veis, y un poquito lo que he puesto aquí en claves, pues un paseo de Oklahoma. El primer partido fue un chorreo, un escándalo tremendo. Pocas veces se ve en un partido de playoff que puedas dar descanso a tus estrellas. Shea, el primer partido juega 22-25 minutos de chill, y eso es muy poco habitual, y eso quizás vaya a ser fundamental para el devenir de Oklahoma en estos playoffs, porque
va a tener una primera ronda bastante liviana en comparación a sus rivales del oeste, y eso les puede dar una clave más hacia el éxito en su conferencia. Defensa espectacular, ya veis las puntuaciones en las que se queda Memphis, no pasan de los 100 puntos en ninguno de los dos partidos. Han hecho el récord este año de mayor diferencia de puntos frente a sus rivales en una temporada. Veremos a ver si no también lo baten en playoff. Y esta eliminatoria puede ser la eliminatoria con más diferencia de puntos de la historia, porque va camino de ser algo tremendo. Como veis aquí, más de 70 puntos en dos partidos. Bueno, Memphis no está siendo capaz de sacar a reducir ninguno de los problemas que pudiera tener Oklahoma. Todo el tema este de cómo ensamblan Hartenstein y Holmgren cuando juegan juntos. Pues bueno, la verdad es que se lo facilita mucho Memphis, porque es que ellos juegan con Zach Edey y con Jarek Jackson Jr. muchos minutos, con lo cual el tener dos grandes ahí prácticamente se le iguala. Y Zach Edey es un poco pues un jugador que les es necesario para poder competir a nivel de tenerlo en el 5, para poder tener a Jarek Jackson Jr. en el 4 y que no se les cargue rápido de faltas, para poder tener un cierto peso a nivel de rebotes, pero a la vez defensivamente le genera muchos problemas, y ofensivamente incluso también, porque es un jugador con pocos recursos más allá de su estatura, ¿no? Además se le junta el desacierto en el tiro de 3, prácticamente solo tienen ahí a Desmond Bane como un especialista, Santi Aldama cuando sale del banquillo, que también tiene buena capacidad, pero en general es siempre algo a deber en el equipo de Memphis, y lo están achacando ahora todavía más. Si además de eso le sumas el poco cuidado del balón, en el segundo partido 15 pérdidas, bueno, pues deja esa sensación de que directamente no pueden competir, ¿no? No nos puede extrañar, al final es una franquicia que ha cambiado de entrenador hace apenas 2 semanas, y que se ha encontrado un poco en esta situación después de venir estar peleando por estar entre el 1, entre el 2, el 3, tener factor pista en playoff, haberse relegado a la última posición del play-in, y eso obviamente es un palo muy duro, ¿no? Y además el cambio de entrenador ha venido también acompañado de un cambio de sistema y de juego que lo cambia todo, ¿no? Cambia todos los roles dentro del equipo, se está jugando mucho más pick and roll con Edey y con Ja Morant, y todo eso cambia la dinámica que se estaba llevando a cabo hasta ahora. Y bueno, ahora la serie viaja a Memphis, veremos si son capaces de rascar algún partido, pero yo sinceramente no tengo ninguna esperanza. Yo creo que esto lo van a liquidar rápido los Thunder, y que los Grizzlies van a ser barridos. Bueno, siguiente eliminatoria, nada que ver. Podemos catalogarlo de sorpresa incluso, ¿no? Va a 0-1, solo un partido disputado en Houston. Gana Warriors 95-85, un partido muy duro, de poca anotación, muy de playoff. Y yo lo catalogo como un palo muy duro para Houston. Al final, Warriors viene de hacer un último sprint muy fuerte para tener una buena posición en los playoffs, que además no lo consiguió porque cayó al final play-in. Tuvo ese partido durísimo contra Memphis, y ahora la eliminatoria contra Houston, que ya llevaba un par de fechas pudiéndose reservar para este partido. Y no han aprovechado ese tiempo de descanso. A veces siempre está esta dicotomía de si es preferible estar jugando y mantenerte en competición, o por la contra poder estar quizás más descansado pero también más out de lo que es el momento competitivo. Pero lo cierto es que los Warriors vienen en un muy buen momento, y Houston cayó y ya han perdido el primer partido, y ahora lo que tienen esta madrugada es una final prácticamente. Irse a la Bahía con un 0-2 sería algo durísimo, y no sé si serían capaces de levantarlo, teniendo en cuenta que es un equipo relativamente joven en cuanto a el roster, pero también joven en cuanto a la confección y el poco tiempo que lleva el equipo jugando juntos, y sería algo bastante complicado de ver. Hay que tener en cuenta en este partido además 20% en triples, con un Jalen Green que no llegó a hacer ni 10 puntos, algo que hablábamos, ¿no?, anteriormente en el vídeo anterior, que Jalen Green debía aprovechar estos playoffs para dar un paso adelante,
consagrarse como la superestrella que pretende ser. Veremos algún caso como el de Kate Cunningham, que sí que está respondiendo a esa presión, pero Jalen no. Sengun sí que es un poco el que está en ese nivel, pero Green parece que se está quedando estancado en ese, obviamente, en ese papel de ser un buen jugador, pero no en la superestrella que es que el pick tan alto del draft que fue nos haría pensar que pudiera ser, ¿no? Y a mí yo planteo, ¿no? Si contra un equipo de estatura pequeña que puede tener problemas en la pintura y demás, que suele estar jugando con Green como pivot, si no, debería tener más minutos Steven Adams, ¿no? Además de ser un pivot durísimo, pues un protector del aro, un gran reboteador experimentado, creo que le podría hacer daño a estos Warriors. Sí que es verdad que yo creo que a lo que pueden agarrarse un poco Houston es que va a ser difícil que tengan otro día tan malo en el tiro de 3, solo un 20% y con un Fred VanVleet tirando a un nivel muy bajo, siendo Dillon Brooks el mejor tirador del equipo. Yo creo que ya es a las claras una seña de que no están nada acertados en esa faceta y que seguramente intentarán esta madrugada tener mucho más acierto, ¿no? En esas situaciones. Y bueno, por parte de los Warriors, pues obviamente Curry y Butler tienen el culo pelado de estas situaciones, han estado en varias guerras mundiales y saben perfectamente cómo salir de esto, cómo afrontar estos partidos y la importancia de este. Yo creo que Warriors sabe que no puede irse a una serie larga, viene de mucha carga, es un equipo veterano, le conviene, si tiene la oportunidad de ganar este partido, para ellos va a ser fundamental, para quizá poder sentenciar la serie en 5 o 6 partidos y librarse así de bastante carga, ¿no? Que yo creo que les conviene. Eh, Además los dos pues, por encima de los 30 puntos, anotando los dos de una forma muy diferente. Curry pues con sus triples, con su peculiar manera de moverse sin balón y de generar espacios. Y Butler pues con esa capacidad que sobre todo en playoff nos demuestra que es un jugador élite, de anotar pues de varias maneras, con el tiro de media distancia, sacando mucha falta, mucho tiro libre, mucha finta, mucho amago debajo del aro, siendo y percutiendo mucho al peor defensor del equipo rival, eso lo tiene muy metido y por ahora está rindiendo a un nivel pues más que notable, ¿no? Destaco también la defensa de Draymond Green. Para mí, él se autodenomina como el defensor del año. Ya hice el vídeo sobre para mí quién era el defensor del año. Y Green para mí ahí queda lejos, pero bueno, siempre aporta, ¿no? Es el jugador de los intangibles, jugador que dirige, que sabe también cómo mover el ánimo del equipo, cómo ser capaz de zarandear a jugadores para activarlos defensivamente y los minutos en los que él no está, el equipo lo nota y se resiente. Y para mí un factor que va a ser fundamental en la serie, que es que Kuminga sigue fuera, para mí es inexplicable, bueno, Steve Kerr sabrá, pero un jugador de su nivel físico, con la falta que le va a hacer a Warriors sumar gente y más de este perfil, se me antoja complicado imaginarme un trayecto, un viaje largo de Warriors en playoff y no contar con un jugador tan importante que puede ser fundamental en ese sentido, ¿no? Pero bueno, veremos a ver este segundo partido en Houston cómo se desarrolla, qué resultado tiene y a partir de aquí la serie puede ir a la bahía de San Francisco muy tocada para Houston. La presión es enorme para los Rockets y veremos si son capaces de darle la vuelta a la situación. Y vamos con una de las eliminatorias pues que más comentarios está suscitando, ¿no? Obviamente siempre que estén los Lakers de por medio y Luka Doncic y LeBron, pues va a ser algo muy mediático y así lo está siendo y está respondiendo a ello. La serie empezó con una sorprendente victoria de Timberwolves 117-95, muy sólida, ganando grandes ventajas que en ningún momento se vieron peligrar. Bueno, un nivel de acierto en triples espectacular, 21 triples, récord de franquicia en playoff,
eh, y con un 50% de acierto tremendo, una defensa espectacular. Fueron capaces de dejar a Luka Doncic solo en una asistencia, lo cual habla de un poco cómo enfocaron la defensa hacia él. Una defensa sin ayudas, de 1 contra 1, buscando mucho que Luka no pudiera involucrar a sus compañeros y surtió efecto. Pero bueno, algo a destacar y que es importante es la reacción después, ¿no? Del batacazo de Lakers. Han ganado 85-94. Si bien decíamos el récord de triples del primer partido, esto es un récord negativo. 85 es la puntuación más baja de esta temporada de Minnesota. Y bueno, hay que darle su mérito a los Lakers, que han dado un vuelco radical. Sobre todo para mí la gran diferencia es el cambio de mentalidad con la que salen al partido. El primer cuarto de este segundo partido ha sido tremendo. La actividad con la que ha salido el equipo defensivamente. Obviamente se le ha notado que a nivel... De hecho, todo el partido luego sigue viviendo de la renta del primer cuarto, que lo gana prácticamente de 20 puntos. Pero luego se le ha notado que físicamente no ha sido capaz de mantener ese nivel, ¿no? Que es un poco la gran duda que dejan estos Lakers de si van a ser capaces de, con LeBron, Reeves y otro perfil de jugadores como Luka, van a ser capaces de ser un equipo defensivamente muy activo, que lo van a necesitar siendo un equipo defensivamente pequeño durante todo el partido y durante una serie larga, ¿no? Cosas a favor a lo que tiene que acogerse Lakers es porque Luka está a su nivel. Luka está jugando muy bien, está siendo en este segundo partido ya ha sido capaz de hacer 9 asistencias, involucrando muchísimo más a los tiradores del equipo y con mucho corte. Redick obviamente ha hecho cambios en la manera de atacar y de defender que han surtido efecto, y Lynch tendrá que también buscar la fórmula para contestar a esta reacción de los angelinos, por supuesto. Y los secundarios van a ser imprescindibles en Lakers. El trabajo de Vincent, de Vanderbilt, de Finney Smith, aparte de los 3 grandes generadores, Hachimura, tienen que dar ese paso adelante. Sabemos que va a ser difícil que los 4 o 5 secundarios estén todos bien en un mismo partido. Eso es complicado, pero mínimo que 2, 3 estén con acierto exterior, defensivamente sean jugadores muy sólidos. Eso va a ser necesario para que Lakers pueda ir sacando partidos, y sobre todo contra este equipo de Minnesota, que es un equipo durísimo. Como cosas a destacar, en el primer partido Reeves era el jugador que estaba defendiendo a Anthony Edwards. Para mí no puede defenderlo. Hizo un muy mal partido, seguramente porque estaba también muy enfocado en lo que tenía, el trabajo defensivo que tenía. Es un jugador mucho más potente que Austin y le sacaba ventaja en prácticamente cada emparejamiento. Esta noche le ha defendido Luka muchas veces como primer defensor. Es mejor opción que Reeves, pero también muchas veces según qué momentos le superaba, ¿no? Por ese primer paso tan explosivo que tiene el escolta americano. Y ahí Luka sufría y ya se encontraba pues con los que estaban un poco intentando proteger el aro, Hachimura o Finney Smith. Por dentro, ¿no? Quizás a mí, obviamente yo no soy ningún experto, pero yo, teniendo en cuenta que Luka es un buen defensor de poste bajo, es un jugador de tamaño, es un buen reboteador, quizás podría ser una buena opción meterle un jugador como Finney Smith, que al final este perfil de Lakers de defender pequeño le hace siempre estar en posiciones interiores, porque es de los pocos jugadores con tamaño y lo quieres tener pues para cargar el rebote, para cerrar la pintura, para un poco intimidar, y lo pierdes en esas labores de defensa exterior, que tampoco está pudiendo participar mucho, aunque cada vez que sale Vanderbilt está dejando detalles defensivos muy importantes, pero lo pierdes, ¿no? Un poco en esa faceta exterior, y quizás no sería mala que Luka estuviera un poquito más cerca del aro y que sea Dorian quien se encargara un poco de esa primera defensa de Anthony Edwards, ¿no? Y yo también me gustaría destacar, aquí me extiendo un poco más, obviamente se nota que Lakers lo conozco bastante, que me está extrañando, ¿no? Que no está utilizando nada Dalton Connect, que durante la temporada ha sido un jugador importante y que del banquillo siempre ha aportado cositas. Y yo creo que en la serie va a tener un papel en algún momento de salir, enchufar 1 o 2 triples.
e intentar en algún momento en que Los Ángeles se atasquen ofensivamente, ser un poquito una solución para ello. Veremos a ver cuando la serie viaje a Minnesota, cómo reaccionan los Lakers. Y por la parte de Wolves, pues obviamente el tamaño que se había hablado antes de la serie pues importa. O sea, se vio mucho sobre todo en el primer partido, jugadores, un quinteto muy grandes con Edwards, con Naz Reid, con Gobert, con Julius Randle, con Walker, brazos largos, mucha capacidad para defensa en el 1 contra 1, mucha capacidad en el rebote, y eso les ha hecho mucho daño a los Lakers, sobre todo en ese primer partido. El miedo también a sus penetraciones hacía que los Lakers se cerraran mucho y que por tanto permitieran tiros abiertos en demasía, de ahí esos 21 triples del primer partido. También es cierto que ese acierto no es tan habitual. Yo en cierta parte estaba tranquilo porque sabía que me parecía difícil que volvieran a repetir 21 triples con un 50% de acierto. Pero bueno, Anthony Edwards está a un nivel muy top. Quizá le sobra todo lo que está haciendo fuera de la pista, no le suma todo ese tipo de comentarios y tal. Creo que se le va a acabar volviendo en contra, y si la serie se pone a favor de Los Ángeles Lakers, se lo van a hacer notar. Jugadores como Luka o LeBron le van a contestar con hechos, no con palabras, a todas, ¿no? Esta fanfarronería que él lleva. Y bueno, ver cómo afrontan esa defensa a Luka va a ser la clave. Es curioso, ¿no? Que el mejor defensor de los últimos años, pues, según la NBA, que es Rudy Gobert, sea el emparejamiento preferido de todos los exteriores de los Lakers, tanto Luka como Austin como LeBron, es al que buscan en los cambios. Luka ya le ha hecho bailar 2 o 3 veces. Pero bueno, veremos si pueden sostener al pívot francés mucho tiempo en pista, que obviamente en otras facetas del juego le suma mucho, y a ver cómo afrontan esa defensa Doncic, y si LeBron consigue activarse y estar a un nivel más alto, al igual que Reeves, se les va a complicar mucho la serie a Minnesota, pero está siendo muy igualada. Han recuperado el factor pista a los Wolves y veremos qué pasa en Minnesota. Ahora vamos con la última serie del oeste, clave como están. Una serie durísima, Nuggets 1, Clippers 1, el primer partido para Nuggets, 110-112, el segundo para Clippers, 105-102. Y en clave Nuggets, Westbrook inesperadamente fue clave en la primera victoria. Lo digo inesperadamente porque metió 2 triples claves, pese a que venía con muy mal porcentaje en el tiro. Obviamente también le flotaban precisamente por eso, y sorprendió su acierto. Algún rebote ofensivo clave, y bueno, es fundamental para ellos sumar jugadores, aparte de Jokic, que puedan sumar en facetas, pues eso, como las reboteadoras o como las de anotación, porque Jokic no va a fallar. Jokic va a estar siempre a un nivel altísimo, va a estar cerca de sus promedios, sobre todo cerca del triple doble, y su capacidad de anotar no la va a perder, pese a que Zubac le está haciendo un buen trabajo defensivo, pero necesita que sus compañeros sumen más. Pues en el último partido pues Aaron Gordon estuvo bien, pero va a necesitar sobre todo de Jamal Murray que vuelva a un nivel óptimo de playoff del que nos tiene acostumbrados, para que tenga alguna opción Nuggets. Si no, Clippers, con la profundidad que tiene, se los va a acabar comiendo. Algo que tienen a favor, me ha costado encontrar cositas a favor de Nuggets, más allá de lo que es Jokic como jugador. Pero quizás esos momentos clutch, precisamente por Jokic y por Jamal, que está acostumbrado y que nos ha demostrado que lo es, un jugador clutch, van a ser importantísimos en esta serie, porque ya estamos viendo que se han decidido los 2 partidos por detalles, y ahí quizás ellos puedan tener un punto más. Veremos si son capaces de ahora en Los Ángeles sacar alguna victoria, que lo van a necesitar. En cuanto a Clippers, Kawhi, nivel prime, sobre todo, es imparable si está a ese nivel, como en el último partido, 15 de 19 en tiros, y defensivamente una bestia absoluta. Sí que es verdad que por la contra del primer partido estuvo horrible. O sea, me parece que va a ser difícil que se repitan tanto la mala actuación del primer partido como
superior del segundo, pero bueno, también Clippers demuestra que no es que no depende, que tienen esa baza con Kawhi, pero que no dependen exclusivamente de ellos. Al final tienen involucrados casi, como digo aquí, casi el doble de jugadores que en Clippers. Te puede salir del banquillo Batum, Norman Powell, jugadores como Ben Simmons, tienen mucha variedad de cómo quieren jugar, pueden jugar grande, pueden jugar pequeño, tienen anotadores en el banquillo como Bogdanovic, que no está jugando bien, pero bueno, a priori debería ser un valor a tener en cuenta. Y eso es todo lo contrario de lo que tiene Nuggets. Veremos si la salud de Harden, de Kawhi, de Ben Simmons, de este perfil de jugadores que habitualmente no han sido fiables en ese sentido, pues es confiable y les llega. Si les llega, es un equipo para plantar cara a cualquiera. Y cuando digo cualquiera, incluye a Oklahoma, por supuesto. Y van con la ilusión de su afición. Un nuevo estadio que va a estrenarse por primera vez en playoffs, con ese famoso muro que veremos si cuánto intimida a sus rivales. Y bueno, veremos a ver en Los Ángeles cómo se desarrollan los hechos y si Clippers es capaz de sumar las dos victorias. Vamos con el este, aquí vamos a ir más rápido. Cleveland, Miami 1-0, el primer partido fácil, gana de 21 Cleveland. Jerome, ¿qué te pasa? Salió desde el banquillo, 28 puntos, si ya teníamos poco con lo que tiene el quinteto inicial como para que encima vayan sumando los de la banca, muy superiores en todo, en defensa, en rebote, en porcentaje de tiro, bueno. Y el punto débil que tiene Cleveland, ¿no? Que son pues que sus dos guards titulares son pequeños y pueden sufrir defensivamente. Tampoco Miami tiene exteriores grandes como para hacerles sufrir mucho y que ahí puedan tener problemas, o sea que yo auguro aquí una serie muy tranquila para Cleveland y que a priori no creo que vaya a sufrir demasiado. En cuanto a Miami, pues bueno, Mitchell le suma desde el banquillo, van respondiendo, tienen ahí una cierta profundidad, también pues jugadores que le pueden sumar a nivel de anotación exterior. Hero contamos que algún partido de más de 30 puntos va a tener, que eso puede hacer a lo mejor que ese partido se lo pueda llevar Miami y que no tienen nada que perder. Es la primera vez que un equipo que queda al 10º entra en playoffs, siguen Miami con su idilio con el play-in y bueno, competir, estar cerca, un poquito esa es la filosofía de Miami. Spoelstra seguro preparará bien los partidos, pero todo lo que no sea que Cleveland gane en 4 o 5 partidos me parecería una sorpresa. Y un poco lo mismo en esta serie, Boston 1-0 contra Orlando, 86-103, también victoria holgada y cómoda. Victoria con muchos padres, como digo aquí, porque es una victoria muy coral. El máximo anotador del partido fue Derrick White, estando súper bien también en la línea de 3, muy fiables todos, por encima del 40% en triples el equipo, que además sabemos que tiran mucho. Y es que además son el counter perfecto para este Orlando. O sea, lo que más tiene Boston, que es ese tiro exterior, es precisamente lo que más le falta a Boston. Y bueno, y no tienen manera de responderles a los Celtics, que son un equipo tremendo. Orlando, quizá lo único la única esperanza que pueda tener es eso, ¿no? Lo que ponemos al final, el exceso de confianza de Boston, que también a la mínima que algún jugador esté tocado lo van a reservar, porque saben que en esta serie no deberían sufrir, y eso puede hacer pues que algún partido de los que tienen ahora pendientes puedan ganarlo, pero bueno, Banchero y Wagner bien, muy bien a nivel de anotación, no tanto a nivel de porcentaje, sobre todo Wagner, que sigue con esos problemas en el tiro exterior, pero por contra es que son solo ellos los que han estado a un nivel óptimo, a un nivel de anotación esperado, y con solo esos dos jugadores no les va a bastar para plantar cara siquiera a estos Boston Celtics, que al igual que en la serie anterior creo que van a ganar fácil 4-0, 4-1. Aquí sí que hay chicha. Nueva York, Detroit, el primer partido lo gana Nueva York, 112-123, el segundo roba el factor pista Detroit, ganando 100-94.
Y cuidadito con la serie porque los Knicks empiezan a ver un poquito, asomarse al precipicio. Este partido era muy importante y ahora Detroit lleva la serie a su casa con toda la confianza del mundo y siendo un equipo muy peligroso. En Nueva York, pues Branson está respondiendo los dos partidos por encima de los 30 puntos, prácticamente siendo él quien constantemente tenga que llevar el peso de los ataques. Pero también, y al igual que hablábamos de lo que le pasa a Wagner y a Banchero en Orlando, está muy solo. Necesita más ayuda a nivel de anotación y de peso específico a la hora de llevar los ataques de compañeros suyos. Ya sabemos que Tom Thibodeau no es partidario de hacer muchas rotaciones. Si el equipo ya es corto de por sí, estos jugadores van a tener que comer unas minutadas espectaculares. Y tienen que subir el nivel de dureza. O sea, defensivamente están siendo un equipo blandito. Ya era previsible porque Karl Anthony Towns no es un protector del aro al uso y eso les condiciona mucho a nivel defensivo y más contra un equipo duro como Detroit, pero tienen que elevar ese nivel y Carlito tiene que espabilar. O sea, está tirando poco, está asumiendo muy poco, en el último cuarto prácticamente ni participa a nivel de balón y a nivel de anotación. Y el equipo lo necesita. El traspaso que hizo Nueva York en su momento fue precisamente para momentos así. Y tiene que en algún momento dar un paso adelante y responder. Y en cuanto a Detroit, pues es la ilusión. Es la consagración de Kate Cunningham, que está a un nivel espectacular. Les está costando mucho defenderlo. A Nueva York le intentan tirar pues sus mejores defensores como Hart, como Anunoby, pero aún así él está siendo capaz de generar para el equipo, tanto a nivel de puntos como a nivel de asistencias. Y están decidiendo muy bien. No siempre es Cunningham el que se la juega. Tiene a los tiradores abiertos, que pese a que algunos son irregulares, como Hardaway o como el propio Beasley, que este año está siendo muy fiable, pues cuando tienen el día van a ser decisivos, seguro, a la hora de ser capaces de ganar partidos. Y van ahora que la eliminatoria va a Detroit, la ciudad va a estar entregada, una ciudad muy baloncestística, muy caliente, con muchas ganas de playoff, que ahora Nueva York tiene un papelón allí. Va a tener que ganar mínimo un partido para que la serie no se les vaya. Y cuidadito, porque es que Detroit ha sido superior en los dos partidos. Ha sido superior en 7 de los 8 cuartos que se han disputado. Lo que pasa es que en uno Nueva York fue capaz de sacar tanta ventaja como para ganar el partido, pero se le va a complicar la situación a Nueva York si no es capaz de reaccionar ya en el siguiente partido. Y la última, Indiana-Milwaukee, un poquito lo que habíamos previsto, ¿no? 2-0, lo que habíamos hablado en el vídeo anterior, ganan los Pacers los dos partidos, 98-117 y 115-123. Sobre todo el ritmo fundamental. En el segundo partido ya pudo jugar Lillard, que bueno, fue duda y obviamente se le vio que todavía no está al nivel óptimo que esperamos de él, pero bueno, no fue suficiente para que Milwaukee se llevara el partido, pese a las excelentes actuaciones de Giannis. Los Pacers se ponen 2-0 y el ritmo del partido lo controlan totalmente. Veáis, las anotaciones comparadas con el resto de series son brutales, te llevan a un ritmo de posesiones espectacular y es precisamente lo que hablábamos de cómo hacerles daño a estos Bucks, y ellos lo saben perfectamente, con un equipo, como digo aquí, multiusos, porque tiene muchas armas, tiene tiro exterior, tiene también jugadores que van muy bien al aro, un pivot, un manejador, que hay un base manejador que es capaz de llevar el control del partido, de generar mucho para los compañeros. Bueno, Siakam, que está siendo decisivo, Haliburton, Miles Turner, y los secundarios también han un papel muy óptimo. Y van a ir a Milwaukee con la opción de ganar mínimo un partido, y si eso lo consiguen, la eliminatoria se les va a poner muy de cara, y ahora mismo por la parte de los Bucks se augura una serie difícil de remontar. Lillard es la esperanza que tienen, ¿no? Ser capaces de que vuelva a un nivel
pues prime y que sea capaz de meter 35 por partido con 6-7 triples, y que eso sumado a lo que sabemos que seguro va a sumar Giannis sea suficiente, pero tienen varias cosas que solucionar, que una de ellas es qué hacer con Brook López. Es un jugador que tiene 37 años, que está pues pues en el ocaso de su carrera y que ya no le da para defender a según qué perfil de jugadores. Además, Indiana le complica muchísimo por ese ritmo rápido al que juega, por tener un pívot abierto como Turner, y Brook es que no es capaz de defender, pero también lo necesitan mucho porque es un jugador que les abre el campo ofensivamente, que carga bien el rebote, pero por contra les está penalizando mucho. Ahí la opción que veo y que ya está manejando Doc Rivers es la de meter a Giannis más de 5, con Bobby Portis en el 4, y que es un poco lo que seguramente va a intentar a partir de ahora del tercer partido. Y nada, esto es todo por hoy. Creo que hemos hecho un buen repaso de cómo está toda la situación actual en la NBA, y vamos a seguir viendo los partidos que nos deparan y las eliminatorias cómo se van desarrollando y qué nos trae de nuevo pues esta fantástica liga. Como veis en las ojeras, están empezando ya a pasar factura los playoffs, y vamos a seguir con ello, que nos queda casi 2 meses de disfrutar del baloncesto. Si os ha gustado, darle a like, compartirlo con gente que también le interese el tema, y comentar cualquier cosa, duda que tengáis, sugerencia o comentario que creáis que podáis aportar, siempre ayuda. Vale, pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. No sudan las pelotas.